La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial bienvenida. Les solicitamos apagar o silenciar sus teléfonos celulares para no generar distracciones o interrupciones a los ponentes. Les invitamos a contribuir al cuidado y conservación de este espacio histórico, procurando mantenerlo limpio y en buen estado durante su permanencia. Por eso, les pedimos de manera más atenta no consumir alimentos, bebidas ni goma de mascar dentro del auditorio. En caso de siniestro, les pedimos identificar las salidas de emergencia, así como seguir en todo momento las indicaciones del personal responsable. Agradecemos su comprensión y colaboración. Esperamos que disfruten plenamente de esta actividad. Bienvenidos. Muchas gracias y gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la presentación del libro llamado Vuelo del Dragón en la Tierra del Sol, que fue publicada en 2025 por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Y bueno, aquí nos acompañan el autor, An Hong Go, y también nos acompaña Norisa Aray, que también va a estar como comentarista el día de hoy. Y bueno, comenzando con un poco esta presentación de este libro creo que nos demuestra un poco que la cultura china no es tan ajena a la mexicana. Entonces podemos ver a partir de diferentes etapas que nos menciona el autor, a partir del porfiriato, la revolución y el presente, algunas situaciones que demuestran la cercanía de la cultura mexicana. Entonces, a partir de experiencias, en este caso, mencionaba el autor que tiene experiencias con base en su familia, que emigró a Vietnam y posteriormente pidió refugio en Estados Unidos. Bueno, pues finalmente creo que encuentra en México una parte donde se siente que pertenece, y es justamente como llega aquí a México, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es muy importante esta parte que menciona el autor, que es también una parte del reconocimiento de la cuarta raíz, que no solamente es la indígena, la española y la africana, sino que también tenemos esta parte china. Y creo que también podemos darnos cuenta en un momento que nos hable el autor más de ello, pues que no es tan ajeno, ¿no? Tenemos como muchas cosas que puedan llamarlo de alguna manera herencia que tenemos de los chinos, como por ejemplo el llamado a las tienditas de la esquina, o también el famoso pilón, que también viene un poco de la herencia china de estas migraciones que hubieron. Y bueno, no justamente queda como en el porfiriato, sino que también tenemos este antecedente en la Nueva España, que fue cuando llegaron con algunos filipinos a las costas de México. Pero bueno, ya a partir del porfiriato es cuando justamente este presidente da la bienvenida a los chinos para que se haga un desarrollo en el norte del país, en especial en Durango, partes de Mexicali. Entonces es por eso que también hay bastante cercanía de los chinos en esta parte del país. Y bueno, sin más, le doy la palabra al autor para que nos dé un poco más y nos hable más a profundidad de su libro. Bueno, como dijo Cintia, me llamo An Hong Go, y creo que escribo este libro por dos razones. Primero, es al medio, porque justamente hace unas semanas, Noria y yo y José Luis salimos y me preguntaron por qué escribí una novela, un libro académico o algo así. Y es al medio, porque yo creo que tengo una personalidad creativa. Yo quería como plasmar algo a partir de mi creatividad a algún medio. Entonces, por eso es una novela histórica. La segunda razón que escribí este libro, yo creo que es de un sentido comunitario, porque yo siempre he contado a muchas personas de la influencia china en la sociedad mexicana cotidiana, como mencionó las tienditas. Esa idea viene de los chinos. Antes de los chinos solo había tianguis, mercado, o ibas directo con el proveedor, pero los migrantes chinos tenían la idea de poner algo donde podías conseguir todo en un solo lugar. Ese es el segundo sentido. Bueno, aparte, creo que vemos esas influencias en la gastronomía. Muchos ingredientes vienen de China, tamarindo, limón, cilantro, hay muchas cosas que vienen de ahí, diferentes especias. Y la técnica, por ejemplo, del maqui en la artesanía mexicana. Esos son los primeros dos motivos, el por qué una novela y el sentido comunitario. Y yo creo que mi tercera razón por escribir es algo más personal.
que yo soy ciudadano mexicano, pero pues yo tengo una apariencia diferente, ¿cierto? Pero siempre me he sentido en casa, aunque por la apariencia física, quizás algunas personas podrán decir, pero él no es de aquí o algo así. Yo quería como explicar, porque sí pertenezco aquí, a México, y sí soy mexicano, no a pesar de, sino por mis raíces chinas y asiáticas. No sé si es... Sí. Muchas gracias, y creo que también el doctor Arai nos podrá complementar un poquito con su experiencia en México, en este caso siendo migrante japonés aquí también en México. Y bueno, por favor, algunas anécdotas que tengan aquí en México. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia en este lugar. Yo soy Melissa Arai, me dicen Nori porque es más fácil. Yo estoy actualmente como investigador postdoctoral ahí en el programa universitario de estudios sobre Asia y África Oceanía. Estoy estudiando un caso de Japón, pero tengo el gusto aquí de compartir con Juan, que según yo entiendo hace como 14, 15 años viniste a México, ¿verdad? Yo también vine hace como 12 a 13 años, y por eso creo que nos comunicamos bien y todo en español, ¿no? Y sí creo que tenemos esa experiencia de haber sido acogidos, ¿no? Justamente por los mexicanos. Y también quisiera mencionar que creo que sabemos más de México que Chinguamiga, en eso sí estamos seguros. Y me gustaría invitar a leer este libro porque al leer yo acercarme a este libro, o lo que me doy cuenta desde el primer inicio es cómo los sucesos históricos políticos sociales de México han podido afectar tanto a la migración, no solo a China, pero también a la japonesa también, pero en este caso de la migración china, pues atravesaron muchísimos episodios acerca, por ejemplo, de la revolución, que hubo una represión muy fuerte en el norte, sobre todo, y que eso narra a través de estas líneas de novela. Y me parece que es importante resaltar la importancia del formato, porque, como mencionó él, que no sea académico, no sea tan rigurosamente como artículo científico que están destinados para ciertas personas nada más, y que no sea de difusión importante, ¿no? Bueno, es un poco autocrítica para nosotros académicos, pero entonces me dio mucha envidia en el sentido de que tenía la facilidad de expresar muy bonito, pero los contenidos que no son tan bonitos en realidad, pero son cosas muy reales, basándose en hechos reales. Pero descarto mucho el mérito de esto porque creo que rebasa en cierto sentido el límite que tenemos en los artículos académicos o las divulgaciones de ensayos, así, porque justamente la novela se acerca a la subjetividad, a los sujetos, a la visión de las personas, a las narrativas que nos quieren contar estas personas de Y entonces, ciertamente, creo que la obra logró hacer visibilizar las voces y voces de esta cotidianidad, esta historia que están dentro de la cotidianidad, ya no se cuentan, pero que él rescata esa parte, y es un intento muy fructífero, creo, que quizá el formato es diferente a la academia, pero justamente por haber elegido este camino de la novela, está logrando algo muy importante. Y entonces les invito a todos ustedes que lean este libro y que se acceden. Veo que trae varios ejemplares hoy, entonces si les interesa, por favor, se acerquen. Y me gustaría pasar con esto a como una guerra de anécdotas, de chismes de los migrantes japoneses y de chinos aquí en México. Y bueno,
me gustaría comenzar a preguntarte un poco sobre cómo ha sido el proceso inicial, creo que basándose en el contenido también del libro, cuál ha sido el primer momento de la migración, de migración china aquí en México. Bueno, voy a hablar del último capítulo de la novela, no es de spoiler porque es más como de datos históricos, porque ahí menciono que la migración china a México realmente empezó durante la Nueva España y ya se filtraban estos aspectos de la cultura china a México y por eso esas raíces están tan arraigadas aquí, tan profundas. Pero el auge más grande, más destacado, como mencionó Cintia, que podemos ver en la historia reciente, sí es el porfiriato. Empezó porque Porfirio Díaz tenía como la paranoia que Estados Unidos podía incurrir al norte de Estados Unidos, al norte de México, o Guatemala podía incurrir al sur de México. Entonces quería como llenar esos espacios. Invitó a muchos migrantes de varios lados, pero muchos se quedaron aquí en la capital, los ingleses, los alemanes y demás. Pero los chinos les dio una condición que tenían que poblar estas zonas del desierto del norte o la selva del sur. Y es por eso que llegaron a esas zonas primero y que su presencia se vio tan fuerte en ese momento. Siguen llegando más olas de la migración china en la actualidad. Como es un país tan poblado, creo que muchos están buscando un poco de aire afuera de la madre patria, que digamos. Entonces, yo creo que esas son como las tres olas distintas de la migración china a México: la colonia, el porfiriato y la actualidad. No sé si eso... Sí, gracias. Es que todas estas como anécdotas, que me parece que todos podrían merecerse un capítulo de Netflix, realmente podría ser una historia, porque sí, entonces yo también estaba revisando, yo de mi caso, como soy de Osaka, de Japón, y realmente no tengo más conocimiento sobre la migración asiática, sino más bien nada más el caso japonés. Pero del caso japonés podría decir que en el siglo XVII, con la misión Hasekura, pues ya se concretó la primera migración, pero fue como un suceso singular histórico. Lo que pasó masivamente fue a partir de 1897, al igual que creo que la migración china, en ese tiempo de porfiriato, pues los japoneses también empezaron a llegar a México. La odisea comienza desde el sur, en Chiapas, ¿no? Y entonces, ahí lo que me pareció una anécdota muy interesante, que quisiera contar es que entonces aquella época, un poco antes de la migración, Japón estaba dividido en dos, ¿no? De reformista, de Meiji, y también otro grupo que era del shogunato, de que estaban protegiendo el sistema del señor feudal, ¿no? Del shogun. Y en eso, pues el último general que fue rendido, finalmente se rendió y se convirtió parte del nuevo gobierno, pero él era el líder de la migración hacia México. Y entonces él tenía ideas muy interesantes, muy utópicas, de reconstruir en México el nuevo shogunato. O sea que México, el país del suelo, como saben ustedes, entonces tenía la intención de construir una nueva utopía en México, ¿no? Es una anécdota muy, muy interesante. Pero hablando un poco de la utopía y también la comuna que se quería formar, a mí me llamó mucha atención la idea del atón que se conserva en la comunidad china. No sé si nos podrías comentar un poco sobre el atón. Sí, ajá. Creo que tomé un poco de licencia creativa en el libro sobre el atón, porque ahí la describo más como una multifamiliar, pero conservo ahí la esencia, que es una fraternidad. Se basa mucho en la idea de la logia masónica, de juntar ahí la comunidad, de hacer los tratos entre la misma comunidad, de protegerse. Cualquier necesidad que necesitaba cualquier miembro de la comunidad china, si pertenecía a su tong, ahí podía hablarlo, ahí podía solicitarlo.
Pero en el caso de las tongs, creo que hay como más apertura que las logias como europeas, porque muchas veces en las logias europeas se ven lugares de puros hombres, de puras mujeres y de puro ceremonia, pero en el caso de las tongs, creo que hay familias enteras, hay hombres, hay mujeres, hay convivencias. Bueno, y hay diferencias entre ellas también, porque en diferentes épocas había diferentes tonos que representaban diferentes corrientes o ideologías de China, nacionalista, comunista, etc., ¿no? Pues, ajá. Creo que otro asunto, muchas gracias, creo que otro asunto que me llamó mucha atención es esta represión que hubo por parte de la Revolución Mexicana, sobre todo de Pancho Villa y también de Emiliano Zapata. Y me recuerdo que, pues, otra anécdota de la migración japonesa es que el brazo derecho de Pancho Villa, de hecho, era un japonés que se llama Kingo Nonaka Kingo. Y Kingo, pues, entró por Chiapas, se fue al norte y se formó como enfermero y posteriormente se convirtió fotógrafo. Y entonces participó a la fila, ¿no?, del ejército de Villa. Y eso sí es un poco, más bien como que al ver la novela, pues, sale de la Villa, pues, como una persona muy mala. Bueno, está bien, eso es un hecho real. Pero a lo que voy es que entonces esta parte de Kingo Nonaka, pues, efectivamente fue rescatado por un ensayista, Daniel Salinas Basabe, el samurái de Graflex, y está en el Fondo de Cultura, que también pueden leer algo para complementar la perspectiva. Pero lo que no he llegado a entender es de qué se originó tanta diferencia que hubo entre el trato de los migrantes japoneses y migrantes chinos en ese tiempo. Sí, yo creo que el asunto ahí es que los chinos llegaron por invitación de Porfirio Díaz, y yo creo que los japoneses como que se colaron detrás de esas como invitaciones después. Ajá. Entonces muchos mexicanos, especialmente los revolucionarios, vieron a los chinos como parte del sistema del porfiriato. Eran colaboradores en los ojos de los revolucionarios, aunque no fue el caso. Ellos vinieron para hacer su vida, pero estaban tan ligados a esa invitación de Porfirio Díaz que en cuanto se desate la revolución, los revolucionarios se van en contra de ellos. En cambio, los japoneses que llegaron de alguna manera colados, viendo que había una apertura a la migración asiática en México, hicieron sus propias vidas en comunidad y bajo personas importantes como el que mencionaste. Pero es por eso que no hubo una represión tan fuerte contra los japoneses como había contra los chinos. Y también en cuanto a Pancho Villa, yo creo que influyó mucho en esas como represiones y masacres, como en el caso de Torreón, por ejemplo, que es como el caso más famoso. Pero había como mucha digamos, zona gris en ese tiempo también. No sabemos realmente de dónde venían todas las órdenes y todo eso. Entonces yo digo que sí influyó a la represión contra los chinos, pero de alguna manera no le culpo a él directamente, ¿no? Sí, gracias. Entonces, pues hablando de la represión, ¿no? Pues sucedió también esa tragedia en la comunidad japonesa, que comienza la Segunda Guerra Mundial y pues ya no fue el objeto de protección de parte del gobierno, sino más bien de segregación, ¿no? Entonces se instalaron campos de concentración aquí en México también, y eso se me viene la anécdota de Karate Kid. No sé si ustedes han llegado a ver la primera, porque veo que son muchos jóvenes, pero Maestro Miyagi original, que era según japonés, Pat Morita, él un momento está muy borracho y comienza a decir, ¿no?, sobre lo que pasó a su esposa en el campo de concentración estadounidense. Pues si no pasó algo tan quizá terrible, pero sí murieron algunas personas en el campo de concentración por su enfermedad, y entonces pasó algo un poco similar aquí en México también, la hacienda de Temisco, por ejemplo, que está en Cuernavaca, y en ese sentido
hay un documental que me gustaría presentar que es muy importante, que se llama Yuri, Fantasmas. Es un documental excelente, hecho por una migrante descendiente japonesa. Y vamos a hacer la producción de esa película. Lo voy a invitar a Juan para que comente ahí en la ENAC, en la UNAM, el día 13 de marzo. Y pues quedan ustedes todos muy invitados para todavía profundizar esta conversación. Y creo que por el tiempo deberíamos ir hacia como de cierre. Me gustaría escuchar tus palabras como algún mensaje que quieras dirigir o... Sí. Ajá. Bueno, quizás para cerrar, entonces yo mencioné la ola de migrantes chinos que está llegando en la actualidad y como ven, no está bien, pero están desplazando a muchos comerciantes mexicanos de los mercados en el centro histórico de México, de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero esos comerciantes que ves ahí no tienen la culpa, sino hacen tratos con personas más poderosos y después llegan ahí. Tienen como, muchos de ellos quieren ir a Estados Unidos, por ejemplo, y tienen tratos con, digamos, tipos mafiosos para estar aquí entre 3 y 7 años y después les suelten para que vayan a Estados Unidos. Entonces, la cosa es que yo estoy viendo otra vez ese rechazo hacia la nueva migración china en la actualidad. Y yo creo que tenemos que conocer la historia para prevenir las mismas tragedias de antes. Yo creo que por eso también es importante leer sobre las tragedias que pasaron en el norte del país, en Torreón, en Sonora, en Chihuahua, para como prevenir un nuevo odio hacia esta nueva comunidad china que está llegando también, la nueva generación, que digamos. Ajá. No sé si... Sí, creo que es un tema pero todo esto está en ascenso, ¿no? En todo el mundo estamos viendo cómo hostigan a los mexicanos allá en Estados Unidos en este momento, y pues es que cada quien podría ser de repente el objeto de este hostigamiento, de xenofobia, y entonces justamente creo que el libro nos invita en ese sentido para reflexionar esa parte, porque si leemos las historias y nos acercamos a la vida de las personas, pues de repente nos cautiva la curiosidad, ¿no? Porque todas esas personas asiáticas que pasan enfrente de ti hoy, que podrían tener una historia muy interesante, o podrían tener algo en el trasfondo. Y así mismo a los paisanos mexicanos también, pues todos vienen de otros lugares, chilangos, somos de todos lados, ¿no? Entonces, pues cada quien carga las historias. Entonces, leer creo que hoy es muy importante, porque creo que estamos perdiendo mucho o la costumbre de las horas que dedicamos a leer, porque estamos viendo el celular, en 5 minutos vienen las noticias, todo está muy rápido. Entonces, creo que hay que combatir contra esa rapidez. Tenemos que sentarnos y leer un libro como esto para poder combatir justamente con estas ideas xenofóbicas que hoy estamos enfrentando, ¿no? Y entonces les invito nuevamente que accedan al libro, y no sé si quieras comentar alguna como perspectiva, en qué estás trabajando ahora, cuál es tu proyecto reciente. Sí, como he compartido con algunas personas, soy docente aquí de la UNAM, aunque me gusta mucho escribir, me da como mucha libertad. Entonces, lo que proyecto hacia el futuro es más escribir. Yo estoy en correcciones en otro libro sobre los braceros, o sea, los migrantes mexicanos, los campesinos mexicanos que fueron enviados de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para que fueran mano de obra en los campos. Esto ya está listo, estoy escribiendo otro libro para niños sobre animales, y me gustaría en algún momento escribir sobre todos esos grupos que han llegado aquí a México, afromexicanos, japoneses, coreanos, y hacia temas más actuales también. Entonces, es mi sueño dedicarme a escribir y quizás dejar la docencia por un día, no sé. Sueño de todos. No, entonces creo que necesitamos contacto de alguna editorial, por favor, que si ustedes tienen contacto, por favor faciliten aquí a Juan. A mí también creo que necesitamos contacto para salir de la academia.
Sí, y muchísimas gracias. Y entonces, de parte, creo que sí, reiterar que es una felicidad también poder estar aquí hablando en español y somos de distintos lados, nacimos en otros lugares y que aquí estamos presentes, ¿no? Y que podemos comunicar. Eso es algo muy bonito de esta etapa, esta era, que antes creo que era impensable. Y entonces, paz y amor finalmente, ¿no? Pero me gustaría entonces escuchar, creo, la palabra de todos ustedes y interacciones, así, preguntas, comentarios. ¿Hay algún comentario ahí? Sí, ajá. ¿Cómo lo hacemos para escuchar? Ajá. Ajá. Quizás solo llega hasta ahí, sí. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio. Yo más que otra cosa quiero felicitarlo y hacer un reconocimiento a él. A él lo conozco aproximadamente unos 10 años, en un ámbito muy distinto, pero que nos unió a la migración por medio de un migrante francés y nos hicimos amigos. A mí me consta el cariño que le tiene a los papeles y me parece algo importante, aparte de su esfuerzo de hacer puentes en cuestión de la migración y no barreras, como es muy común en nuestro medio, en nuestro tiempo. Entonces yo para mí es una felicidad por haber podido venir y un abrazo grande. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Chiuchan. Yo soy el fundador de Inmigraciones Chinas a México. Antes de que se me olvide, pueden hablarle directamente a José Luis Chong. ¿Sí? Él les va a publicar todos los libros y los va a apoyar sobre la migración china. Y ahorita les paso el contacto. Mi grupo tiene alrededor de 14 años. Hemos reconstruido la historia de la migración china en México, pero también de manera muy diferente. Todos los que somos descendientes de chinos hemos compartido fotografías y a través de la fotografía hemos reconstruido todo esto. Ya has visitado nuestra página. Sí. Y bueno, tengo el orgullo de comentarles que ya ha habido tesis de Harvard, de la Universidad de Brown, aquí de la Universidad Nacional, inclusive de Shanghái, ¿sí? Que han tomado precisamente todos los documentos precisamente de ese grupo. Este grupo lo que logró fue visibilizar lo que pasó en 1911 en Torreón y lograr que el gobierno mexicano pidiera perdón por toda la masacre que hubo en 1911. Eso fue lo que logró el grupo. Ahora bien, eso es lo del grupo. Tocante a lo que es lo del libro, es esta nueva corriente que yo los invito, porque en verdad yo he platicado con muchos chinos. A los chinos no les interesa la historia de los libritos, no les interesa la historia sacada de las demás fuentes, lo que les interesa es la historia viva. Y esto es una historia viva y yo ya estoy ansioso por comprar el libro y leerlo. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su presentación. Mi nombre es Oscar y me interesaba saber, bueno, no tenía el placer de leer el libro, pero me interesaba saber, mencionaste un poquito lo de los tonos, me interesaba saber si puedes comentar un poquito si en la novela aparece como el papel de las logias secretas, como el Chikuntong o el Kuomintang, ¿no? Y el papel que jugaron, ¿no? en el proceso de migración aquí en México. Y también la parte de cómo ves, tú comentabas que también eres académico, que cómo ves como la relación entre el archivo, ¿no? El archivo, la historia, los hechos verificables y la parte creativa, literaria, es decir, como qué puede aportar la ficción para reconstruir también estas historias de migración más desde el ámbito pues, doméstico, ¿no? Y nada, felicidades, muchas gracias. Sí, muchas gracias.
Ajá. Bueno, si son sociedades secretas no puedo decir mucho. Pero no entro tanto en las comunidades específicas, sino las menciono como algo que acogieron a los chinos y donde se organizaron en su tiempo. Pero no entro en los casos específicos que mencionaste ahí, de los dons. ¿Cuál fue la segunda pregunta? Sobre el archivo, la creatividad. Archivo y cómo sí. la relación entre la novela y el archivo. Sí. Bueno, este libro es una novela, pero se basa completamente en datos históricos. Y yo creo que siempre hay como mucha zona gris, porque como dice el dicho, también son los vencedores de las guerras que escriben la historia también. Entonces hay que ser muy críticos, pero sí hay que apegarnos a los archivos y los expedientes históricos, ¿no? Pero yo quería dar una visión muy fiel, entonces sí, apegué completamente a datos históricos. No sé si eso contesta más o menos. Sí. Ajá. Sí. ¿Todavía hay tiempo? Sí. ¿Sí hay tiempo? ¿Todavía? ¿Tenemos tiempo todavía? No. Sí. Ok. Tal vez yo podría... Yo también quería preguntar. Hace unos momentos Nori decía que detrás de cada uno de las personas asiáticas que transitan aquí por México hay una historia. Pero los mexicanos también. En este caso también nos gustaría, tú nos estabas contando de tu historia, yo creo que tu historia en sí tú escribes sobre la migración china, pero ya la historia familiar personal tuya que nos contaste, yo creo que es una historia muy interesante. Nos gustaría que nos contaras cuál fue tu trayecto, que no llegaste directamente aquí a México, sino cuáles fueron todos los momentos que tú pasaste antes de llegar acá. Tiene que tener 40 minutos más. Tenemos 7 minutos. Ajá, sí. Sobre mi historia personal, la cosa es que yo siento que siempre he sido mexicano de alguna manera, porque sí, nací en un campo de refugiados para vietnamitas, guatemaltecos y salvadoreños, pero estábamos rodeados también por migrantes michoacanos, oaxaqueños, chiapanecos de Guerrero y otros lados. Entonces salíamos del campo y ya estábamos rodeados por mexicanos. Entonces yo creo que la mexicanidad, por decirlo así, siempre me ha rodeado, siempre ha estado ahí en mi camino. Entonces por eso venir aquí a la Ciudad de México fue como rastrear como esas huellas que tomaron los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. Yo lo hice al revés, de alguna manera. Y sobre como mi historia familiar, sí, es algo largo, ¿verdad? Sí, sí, mi abuelo paterno era de Shanghai, se mudó después de Cantón a Vietnam, y después de Vietnam al Nuevo Mundo, al continente americano. Del lado y estando en Vietnam se casó con mi abuela, que era vietnamita. Hasta ahí hubo rechazo por esa unión familiar. Aunque fue entre dos grupos asiáticos, ellos sí vieron como la diferencia. Entonces se apartaron como de la familia de mi abuela paterna y construyeron de nuevo su vida aparte. Del lado de mi familia materna es completamente vietnamita. Fueron miembros del gobierno de Vietnam del Sur. Después del colapso de Vietnam del Sur se huyeron, llegaron a Oceanía y después al Nuevo Mundo también, a América, a este continente. No sé si eso contesta también tu pregunta, sí. Sí. No sé si quieren, doctor Nori, decir unas palabras más para terminar, y ya tenemos unos 10 minutos para concluir, por favor. Más bien quería preguntar. Que no sé si se permite tiempo, pero voy a hablar muy rápido, porque conozco casos de los cantoneses migrantes en Costa Rica, porque yo viví un año en Costa Rica antes de venir a México. Entonces yo estaba en un pueblo así en Santa Cruz, pero estaban llenos de migrantes de origen cantonés. Y actualmente, bueno, en 2000,
muy recientemente yo regresé a Costa Rica por una boda, y entonces ahí vi que había nueva generación de migración, pero que eran más de Beijing y de otros lados, y que entonces la comunidad originaria china, digamos, que ya se estableció por mucho tiempo, ya no tenía como un buen vínculo con la nueva migración, y esto es el caso de Ciudad de México también. Creo que sí, no. La cosa en la Ciudad de México es que hay unos puntos muy claves donde se reúnen todos los chinos, barrio chino, la colonia Viaducto, lugares así. Entonces, creo que sí se marca como esa diferencia entre la antigua migración y la nueva, pero por esos puntos en que todos los chinos se reúnen aquí en la Ciudad de México, hay como más conexión entre la vieja generación y la nueva generación, desde mi perspectiva. No sé si el señor Ignacio tiene más A ver, es que hubo varias corrientes. Sí. Antes de la expulsión del 31, fueron los chinos que lograron quedarse y establecieron restaurantes, cafeterías y lavanderías, y que precisamente es lo que tú nos hablas de lo del barrio chino que conocen aquí en el Callejón de Dolores, que se establece en 1948 y a los alrededores había como un tipo de gueto, porque no los dejaban salir. Pero todos esos eran chinos del sur. ¿Sí? La otra migración fueron a los que expulsaron y regresaron en el 60, en este caso mi familia. ¿Sí? Cuando se expulsan a mestizos, pero ellos se casan con las chinas y regresan aquí a México. Siguen siendo de descendencia cantonesa. ¿Sí? Y a partir ya de 1970, cuando se restablecen las relaciones diplomáticas ya con la República Popular de China, comienza la nueva migración china ya de los del norte, pero a diferencia de que ellos ya vienen en familia. Entonces, si los ven ahorita, tanto los que están en Tepito y Sasaga, ya vienen en familia, a diferencia de los que llegaron primero, que nada más eran los varones. Ahora, en el caso de Viaducto Piedad, que acabas de mencionar, ellos son distintos porque son cristianos. Entonces es como un denominador. Entonces por eso es como que esto es lo que hay en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México ahora, y esas son las pequeñas diferencias. Unos vienen en familias y otros antes venían nada más los padres. ¿Okay? No sé si está conectado. Para concluir, bueno, un último comentario, creo que como mexicano igual siempre escuchar estas historias de migrantes nos deja una gran impresión, ¿no? De por qué llegan a México. Entonces, creo que escuchar la visión de Noé y también la visión del autor, pues creo que nos deja también una reflexión sobre el presente en las migraciones aquí en México. Y bueno, con esto concluimos, les agradecemos mucho su atención y bueno, les invitamos a adquirir obviamente el libro aquí y bueno, sin más, muchas gracias.